11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy declaro que amo tu santidad, amo tu verdad, amo tu palabra, porque yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo. Despiértame, Señor. Apasioname por tu presencia. Apasioname por tu verdad. Hoy rindo mi corazón. Hoy te pido perdón porque no he creído en tu palabra. Yo declaro, confieso y creo que el único que me lleva a tu presencia es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que me dejó en mi corazón es el que me abre los ojos, es el que me alumbra el entendimiento y es que me muestra la gloria del Padre y de su Hijo. Gracias te doy por darme discernimiento, entendimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, el conocimiento tuyo, el temor de Dios para apartarme del mal, la templanza y el dominio propio para vivir la vida que tengo conforme a tus leyes. Te doy gracias por obrar en mi vida, en mi casa, en mi familia y con quienes tengo relación todos los días. Te doy gracias, Espíritu Santo. Convénceme, enséñame y guíame a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias te damos, Padre, porque no tenemos otro fundamento sino el tuyo. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra de tropiezo. Y ya tropezamos en ella, Señor. Tropezamos y el Señor Jesucristo es ahora nuestro Salvador y nuestro Redentor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué ven en pantalla? Las 10 y 10. Las 10 y 10, ya Alfonsito me puso hora. ¿Qué más nos dice la imagen de la pantalla? las cadenas y una tabla con flujo. Es hora de tomar apuntes. Es hora de tomar apuntes, son las 10 y 10. ¿Y qué? ¿Una cadena? Bueno, vamos a buscar otro tipo de alternativas. El tiempo está presto. Digamos que estamos hablando del tiempo, por un lado, ¿ok? ¿Qué más? Escrito de palabra. Estamos hablando de palabra, ¿ok? Y lo otro, escuchar. que no es una, siempre que digo, Morguita, una cadena. Bueno, si bien lo parece, no, tampoco es una lombriz embarazada con un embarazo múltiple. ¿Okay? Simplemente, en realidad, vamos a ver, o vamos a entender el por qué la Escritura nos habla de tiempos. Hay una secuencia en todo. Y va a haber un término que vamos a utilizar hoy, probablemente sea el cómo se le ponga el mensaje el nombre del mensaje. Pero quería iniciar, haga la redundancia con esto. Y es cronología. Cuando hablamos de cronología, ¿se acuerdan que en el pasado hicimos una diferenciación entre lo que significaba crono, que viene de cronos, el griego, que significa ¿qué? Orden secuencial. Ajá, o el tiempo que medimos en términos de segundos, minutos y horas. Hay un autor colombiano que todos conocemos, famoso por una novela, se hizo, bueno, por muchas más novelas, pero tiene una en particular famosísima. No es cristiano, de hecho, parece que era más bien
no cristiano, pero muy conocido, muy famoso. Ya murió. Escritor, claro, Gabriel García Márquez. Y tiene una novela que la tituló él Crónica de una muerte anunciada. Y si ustedes alguna vez lo han ojeado, lo leyeron, o sea, se acuerdan de más o menos los detalles, yo la leí hace mucho tiempo, y tal vez no recuerdo los detalles, pero básicamente todo el pueblo, todo el mundo sabía que lo iban a matar, pero nadie hizo nada. Hubo una pausa pasmosa en medio de todos los que podían haberle dicho, mira, lo están buscando. Bueno, él también sabía que lo iban a matar. Finalmente terminan, en efecto, matándolo. ¿Ok? ¿Y por qué vamos a iniciar con un tema así como tan uy? Hay un propósito. Y es que ahora en la oración, Martica lo decía, estamos hablando del regreso del Señor Jesús. ¿Ok? Y yo quiero decirles algo de parte de Dios. Para que ustedes tengan claro el por qué podemos confiar en Dios y en la veracidad de su palabra. Yo diría, me atrevería a decir, Gabriel García Márquez no lo dijo en vida y no lo dirá ahora muerto, pero seguramente se inspiró en la escritura para escribir su novela. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque si hay algún registro escrito de una cronología de lo que significó la muerte del Señor Jesús, fue esa. Es decir, cualquier personaje que él pudo haber incluido en su crónica de una muerte anunciada se quedó cortico al lado de lo que Dios había dicho que iba a suceder con el Señor Jesús, que todo el mundo sabía, que todos los escribas tenían acceso a él, que todos los fariseos sabían, pero como dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces estamos hablando de que la crónica, el significado de crónica, puedo estar equivocado en algo, ustedes me ayudarán, seguramente lo saben mejor que yo. Crónica significa un relato de eventos históricos que tienen un orden cronológico. Por eso se llama crónica. De hecho, el cro viene del cronos, lo mismo, tiene que ver con tiempos. Pero ¿por qué estamos hablando de tiempos, de cronología o de crónica? Porque la crónica habla de hechos verídicos, habla de hechos verdaderos, de hechos. Ya pareciera que es redundante, pero nos habla de circunstancias que han sido registradas y que marcan un ABC en el tiempo. Eso fue lo que sucedió con la muerte del Señor Jesús. Allí en el día de Pentecostés, como se necesita que haya una evidencia para que sea verdad, ese día había más de 500 testigos. Y esos 500 testigos, bueno, no sé si lo vas a decir, pero más de 500 testigos se encargaron a su vez de contarle a los demás, como cuando la mamá de uno le cuenta quién es la abuelita y uno no conoció a la abuelita y la tatarabuelita, pero uno por los hechos que ella sí vio, viene y nos cuenta, ¿cierto? Y eso nos hace una historia. Bueno, eso pasó en Pentecostés. El Señor Jesús siempre estuvo caminando, estaba mostrando y dejando testimonio para que nos contaran a nosotros ahora, no solo por los apóstoles que fueron los que el Espíritu Santo, sino que hubo más personas. Si uno se pusiera a leer libros de esos señores, los puritanos, ahí uno va a encontrar gente que a su vez le contó así como están haciendo, nos está haciendo a nosotros la palabra de Dios. Lo que pasa es que como eso no está aquí en la palabra, pues a nosotros no nos interesa mucho eso, a nosotros nos interesa solo lo que dice Dios a través de su palabra, que es la Biblia. Amén. Hay un historiador de los primeros cristianos que hubo, o por lo menos que registró los eventos del cristianismo, se llama Josefo, y tiene la historia, para que ustedes se den cuenta de que vamos a hablar de hechos históricos, no fábulas, ni leyendas, ni mitos. ¿Ok? Este historiador registra contactos, cartas de personas que caminaron con Jesús, personas que caminaron con los apóstoles, personas que fueron testigos, que vieron
Y hay registros de correspondencia que iban y venían entre las distintas ciudades, contando de los eventos que estaban tomando lugar. Es decir, lo que la Biblia nos deja escrito no fue un recuento de mitos y leyendas como nos muestran en los colegios en algún momento en un proyecto. En realidad nos dejó, el registro fue de una crónica de lo que había sucedido y cómo Dios iba a presentarse en humanidad al mundo. Isaías, cualquier cantidad de libros en el Viejo Testamento hablan de el Mesías que estaba por venir. Y aquí hay algo que Dios quiere que nosotros tengamos mucho cuidado. Los judíos, los fariseos, tenían a su alcance y en su poder las escrituras que hablaban de la venida del Mesías. Y no solamente de la venida, sino de que Él iba a venir y tenía que morir. O sea, ellos tenían la información. Y ojo, y eran expertos en encontrar la información. Pero algo sucedió, de eso hablaremos más ratito, algo sucedió que esa información que ellos estaban buscando, a pesar de que estaba allí enfrente, a pesar de que la tenían allí, abierta, y eran expertos, estaban escribas, estaban los intérpretes de la ley, estaban los sacerdotes, o sea, la crema y la nata de la religiosidad. Sin embargo, se les escapó un detalle, que el Cristo tenía que venir en el momento en que ellos estaban y también tenía que morir. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Y crónica de una muerte anunciada, porque si hay alguien de que se ha anunciado en la historia del ser humano, es precisamente la figura del Señor Jesús. El propósito de su venida y lo que eso nos iba a traer a nosotros. Y quiero recalcar en esto en gran manera, porque de ahí se va a derivar el mensaje, que podemos creer totalmente en la veracidad de su anunciada venida, de su anunciada muerte, porque históricamente está registrada. No simplemente que llegó de generación en generación y alguien contó lo que el abuelo y el bisabuelo dijo, el teléfono roto. Estamos hablando de registros históricos. Es más, algunos o muchos escépticos o ateos que se han dado en la búsqueda de encontrar cómo refutar la existencia o la resurrección del Señor Jesús, se han encontrado con que la evidencia es tan apabullante en términos de registros históricos que científicamente no les queda otra manera de decir que y se convierten. Aquellos que llegan con la disposición se convierten. Bueno, los invito a que vamos a leer del libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Este Hebreos, pueden buscarlo, y si tienen ojos de águila o de lince, pueden ver desde allá donde estén, ¿okay? O simplemente creer por fe que vamos a leer de la misma palabra. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Amén. Dice el versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y hay una palabra que está subrayada que quiero que, o espero y confío que el Espíritu Santo nos ministre, porque es determinante para nosotros y el mensaje. Dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué en Él? Porque dice que Él es el autor y el consumador de la vida. Pero puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que poner los ojos en Jesús? ¿Alguna idea loca? Pues lo que viene en para seguirlo. en este momento, por ejemplo, a mí viene el momento en que estaban en el mar y le decía a Pedro que caminara, y si Pedro lo miraba, él se sostenía, pero apenas quitó la mirada, él se fue. Perfecto, y de hecho el mismo Jesús lo hizo. La Escritura dice que cuando Él estaba siendo sacrificado por nosotros, como tenía el gozo de lo que sabía que iba a obtener, posó su mirada en eso y olvidó el oprobio del que estaba siendo objeto. ¿Okay? Entonces, a nosotros, la Escritura nos está
motivando, instigando en todo momento a que nuestros ojos no estén puestos en las circunstancias, sino en quien tiene control sobre las circunstancias. Esto es muy importante porque, bueno, vivimos en tiempos movidos. Ahí parece que hay luz al final del túnel para muchos o en muchas circunstancias. Pero nosotros hemos pasado durante todo este tiempo por ese túnel y me atrevería a decir que en ningún momento lo vimos oscuro. Me atrevería a decir que en ningún momento nos sentimos solos ni desazonados, a pesar de que las circunstancias nos decían el túnel está oscuro. Hay un momento de reflexión en el que tenemos que encontrarnos con Dios, pero solamente poniendo los ojos en Él. Vamos a darnos cuenta, o espero, esa es la expectativa de por qué. Libro de Hechos, no tengo allí el capítulo, pero se los digo ahorita. Dice que, Hechos 1, ya me acordé. Este es el momento en que los discípulos están esperando al Señor Jesús que resucitó, y Él está hablando con ellos, y de pronto el Señor Jesús empieza y les dice: chao muchachos, me voy. Hechos capítulo 1, versículo 10. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí viene la pregunta con la que quisiera que nos quedáramos meditando. Tenemos un grupo de discípulos que están medio tristongos porque el Señor con que habían estado acostumbrados a estar, de pronto se fue. Y todos ellos se quedaron alelados, como en algún momento usted ha visto una persona que está mirando para arriba y viene el otro y se para y mira para arriba, y viene el otro y se para y mira para arriba. Cuando todos miran para arriba, ¿y qué estamos mirando? No sé. Esta circunstancia era como algo parecido. Los ángeles sabían lo que estaba pasando, ¿ok? Y se acercan a los discípulos y dicen: ¿a dónde estamos mirando? Básicamente le dicen eso. Pero ellos les dicen algo a los discípulos que cambia su vida, y espero que cambie por lo menos la manera en que nosotros nos acercamos a Dios a través de su palabra. Él les preguntó: ¿por qué estáis mirando al cielo? Y esto parece que inclusive fuese una pregunta de esas contradictorias, porque no nos dicen que Dios está en el cielo. O sea, no dice que Él va a venir otra vez y se va a manifestar en el cielo. ¿Por qué le preguntan los ángeles a los discípulos? O más bien, ni siquiera es una pregunta, sino casi que es una instrucción que les dicen. ¿Por qué están mirando al cielo? ¿Y saben qué pasa? Que hay información y hay enseñanza ahí. Porque cuántas veces nosotros como cristianos nos encontramos tratando de buscar a Dios en el cielo. ¿Y no es allí donde está? Bueno, ¿en cuál cielo? La Biblia nos habla al menos de 3 escenarios de cielo. Primero, segundo y tercero. Básico. Pablo dijo que él había llegado hasta el 3er cielo. Entonces, como mínimo hay 3. ¿A cuál cielo estaban mirando ellos? ¿Qué estaban mirando? ¿Sí veían algo? Jesús ya se había desaparecido. Si Jesús ya no lo veían, ¿qué hacían ellos o por qué continuaban mirando al cielo? Y parece que los ángeles se dieron cuenta que era perder el tiempo mirar al cielo para buscar a Jesús. Y en la misma reflexión tendría que entrar a nuestro corazón. Porque hay veces, de manera, abro comillas, un tanto religiosa, seguimos buscando la figura de Dios como si estuviese arriba, y está arriba, no me malinterpreten. Pero lo que quiero darles a entender es que la manera como vamos a encontrarlo a Él y la manera como nos vamos a relacionar con Él no es en el cielo, mientras nosotros estemos aquí. Aunque Él dice que ya estamos sentados junto con Él en lugares celestiales, pero la manera en que vamos a interactuar con Él no es con una línea o una conexión inalámbrica, porque si se cae la señal, si hemos puesto la mirada en el predicador de turno, en la ministra de turno, en el pastor de turno, en el predicador por audio de turno, en el mensaje que me dieron por internet de turno, y lo que me dicen es:
un tanto desestabilizador o un tanto, qué sé yo, incierto, y si mi mirada no está puesta solamente en Él, ¿en dónde lo encuentro? ¿En dónde busco a Jesús? Parece que esta era la reflexión que le estaba queriendo dar a entender los ángeles a los discípulos. Ustedes porque están mirando para allá arriba. Allá donde están mirando, en ese tipo de interacción con Dios, con Jesús, no van a tener comunicación. Y la pregunta no nos deja sin respuesta, no nos debería dar sin respuesta. Si alcanzan a apreciar la imagen, aquí dice que el verbo se hizo carne. Y literalmente lo que está sucediendo es que las palabras se fusionaron, las letras se fusionaron. Y nos encontramos con que la figura del verbo, en este caso Jesús, está abrazándonos a nosotros, dándonos a entender que lo que los ángeles le estaban diciendo a los discípulos es: ¿por qué siguen buscando a Jesús en el cielo? Porque ustedes recuerdan una de las últimas frases que él le mencionó a los discípulos. Él les dijo: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Y de él dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que el verbo se hizo carne y habitó junto a nosotros. Por él todo lo que conocemos fue hecho, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es Jesús. Pero ese verbo, dice la Escritura, ¿qué pasó? Se hizo carne. El verbo, yo creo que ustedes y yo tratemos de dimensionar lo que esto significa. El verbo, la palabra, tomó una forma del cuerpo humano, pero nunca dejó de ser palabra, el verbo. Dios espera, pretende, anhela que nosotros retornemos a la conexión exclusiva que debemos de tener con Él con y a través de su palabra. Pero que no nos vaya a suceder como sucedió con el pueblo judío, que conocían la ley, que tenían los libros, que tenían la historia, y Jesús vino a buscarlos a ellos y ellos no lo recibieron. Gracias a Dios podemos decir que este no es el caso nuestro, porque tenemos al que nos convenía que se quedara, el Espíritu Santo, que nos va a llevar a toda la verdad. Entonces el verbo se hizo carne y habitó junto a nosotros. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 5. ¿Lo tienen? 3 al 5. Mateo 24, versículos 3, 4 y 5. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aquí detengámonos un segundo. Si la Escritura sugiere, manifiesta, dice claramente que es posible que muchos sean engañados, ¿ustedes creen que cabe la posibilidad de que algunos sean engañados? Dios dice que existe esa pequeña, yo diría grande posibilidad de que sea la persona engañada. Y si esto significa que hay engaño, entonces hay congruencia con el por qué estaban ellos mirando para el cielo, cuando lo que el Señor dijo era que Él se había hecho manifiesto a través de la palabra. Nosotros, los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, no tenemos otra opción distinta a confiar y creer en la magnificencia, en la veracidad del cumplimiento de su palabra. Les digo, si el cumplimiento de la venida, la primera venida del Señor Jesús, y la muerte se cumplió a cabalidad, con lujo de detalles, años, meses, días, lugares y personajes, no les quepa la menor duda que el aviso de su segunda venida se cumple y es de competencia inminente. No hay manera de equivocación. Si Dios no omitió un detalle alguno para que se cumpliese en la muerte, que era algo doloroso, pero que iba a significar vida, métase en la cabeza, métase en el corazón,
Dios no va a escatimar detalle alguno para que se cumpla el cumplimiento de su segunda venida. Pero esto cobra gran relevancia porque Jesús le estaba diciendo, muchos vendrán en mi nombre, diciendo, muchos vendrán en el nombre de Jesús. Y como sucede en muchas ocasiones, el solo hecho de que nos mencionen la palabra Jesús o que se identifiquen con nosotros como cristianos, pareciera que de manera inconsciente nuestra guardia tiende a bajarse. Yo quiero de parte de Dios decirle y decirnos que es todo lo opuesto que debería suceder. No es para que nosotros andemos desconfiando de todo el mundo, pero aquel o aquella que quiera ganar nuestra confianza por el solo hecho de identificarse como cristiano o cristiana, de esa persona nosotros tendríamos que tener recelo. Si una persona quiere que mi confianza se libere, se caiga, porque se identificó como, ay, es que yo soy cristiano o cristiana, esa persona tiene algo que tal vez no lo sabe, pero está aprovechándose de un nombre, de un título, para que se le abra una puerta. Y la manera como funciona Dios con nosotros es totalmente distinto. Dios pide de nosotros el anonimato para que Él sea el que reciba la gloria. Nos da la gracia a nosotros, pero para que Él sea el que reciba la gloria. Entonces, cuando esto sucede, Dios va a ser en todo momento nombrado, glorificado, y no el hombre, no el que hace milagros, porque el hombre no hace milagros. No son las oraciones del pastor o la pastora las que obran y toman acción en la vida de los hermanos. Es el poder de Dios. Y ese poder está en todos y cada uno de nosotros, no en una persona exclusivamente. En la única persona que está todo el poder vaciado de la palabra es en la persona del Señor Jesús, el verbo que se hizo carne. Como dice que muchos podrían ser engañados, hay una pregunta que se lanza aquí, es ¿en dónde encuentras a Jesús el Cristo? Pero esta pregunta, para nosotros ahora de fácil respuesta, o yo no sé si de fácil, pero por lo menos de obvia respuesta, en su momento cambió la historia del planeta en dos. Porque había muchos que estaban esperando al Cristo. Y el Cristo vino, pasó, habló, comió, durmió con ellos, hasta les lavó los pies y no se dieron cuenta de que era el Cristo. Ustedes recordarán qué significa la palabra Cristo, ¿cierto? El ungido, el Mesías, el ungido. Ellos estaban esperando al Mesías, al que los iba a liberar, y el que vino para liberarlos, los liberó, pero no de la libertad que ellos estaban esperando, no era la opresión, era la libertad con respecto al pecado que los separaba de Dios. Sí, era la opresión también. Pero ellos buscaban opresión, libertad de opresión física, porque tenían al imperio romano encima de ellos. Pareciera que eso era lo más importante. Les decía ahora que las circunstancias tal vez dan a entender como si hay que poner cuidado a las circunstancias. Y Dios nos dice, yo tengo control sobre las circunstancias. Dios le dice a cada uno de ustedes, Dios tiene control sobre tus circunstancias. No importa qué tan sencillas o qué tan complicadas parezcan ser, Dios tiene control sobre tus circunstancias. Las circunstancias no deben tener control sobre ti. Eso es lo que estaba diciéndole los ángeles a los discípulos. Dejen de estar mirando para arriba. Casi que le hubieran dicho, bobadas. Bobadas, ustedes que están mirando allá. ¿Cierto? Y ellos como que cayeron en cuenta y, ay, sí. ¿Y a dónde miramos entonces? Porque el Cristo que habían estado esperando, que finalmente dijeron, ay, sí, este era, de pronto se moría y ahora se iba. Quedaron viendo un chispero. Y la pregunta entonces es, ¿en dónde encuentras a Jesús el Cristo? Y la pregunta nos la hacemos nosotros ahora. Ustedes ya dieron la respuesta. Pero si nos preguntara a alguien, si alguien viera caminando por ahí, así como cuando la gente va caminando, ay, ¿usted sabe dónde encuentra al Señor el Cristo? ¿Y qué va a decir? ¿A dónde lo va a mandar? Al señor de la tienda que se llama Jesús, a Chuchito. ¿Qué le diríamos a una persona que nos preguntara en dónde encuentro a Jesús? Ojo,
el Cristo. Está en ti y en mí. ¿Y cómo sabemos que está en ti y en mí, en todos nosotros los que lo hemos aceptado? Bueno, Por ya lo les pronto dije. está en mí. Sí. Ya les dije. ¿Cómo sabemos que está en nosotros? Recuerden, el verbo se hizo carne. La palabra vino a morar ahora en nosotros. Solamente así podemos identificar de que el Jesús que tenemos adentro es el Cristo. Si el Jesús que tenemos adentro no es el Cristo, puede que sea la foto del tío abuelo que se llama Jesús, pero no es Jesús el Cristo. El Cristo es el liberador, es el Mesías, es el ungido, es el que trae poder para ser libre de las ataduras que nos alejaban de Dios. Estamos hablando de Jesús, el Cristo. No nos lo encontramos. Esto era lo que él decía de él mismo a los discípulos y a todos los que le preguntaban. Estoy leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice Jesús diciendo a los demás: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Imagínense ustedes, ellos están hablando con Cristo mismo enfrente y él les estaba diciendo: lean allí, ahí donde ustedes dicen que están leyendo, ahí me van a encontrar. Pero ¿por qué leían y no entendían? ¿En quién estaban puestos los ojos de ellos? ¿Sobre quién habían puesto los ojos? Y nos vamos a encontrar que había una logia, podemos decir una fraternidad religiosa, que era la que determinaba cómo se creía, qué se creía y cuándo se creía. Teníamos al sacerdote y a los escribas y a los fariseos que decían en quién había que creer, cuándo había que creer, y si le permitían la entrada o no se la permitían. ¿En quién tenían ellos puestos los ojos? En los hombres, en las instituciones. Y los ángeles ya le habían dicho a los discípulos: en la bobada. Y Dios nos dice, así en caleñol, como cuando él habla como caleño: la bobada de ustedes. A toda hora mirando o a los hombres o mirando para el cielo, cuando lo que tenemos que mirar es lo que él nos dejó escrito, porque lo dice: escudriñar las Escrituras, que a vosotros, a ustedes y a mí, me parece que ahí da testimonio de él. Ellas son las que nos cuentan qué es lo que él dice, qué es lo que él quiere y por qué quiere que nos refugiemos exclusivamente en lo que dice su palabra, no en las circunstancias que hay alrededor. No es en el pastor que llegó levitando porque tiene tanto poder y parece He-Man y parece a los Gemelos Fantásticos cortando rayos. Nada que ver. Ese no es el Dios que la Escritura nos refleja y que nos cuenta. El Dios de la Escritura es un Dios con el que tenemos intimidad, pero a través de su palabra. No hay manera, no hay posibilidad de que ustedes o yo tengamos intimidad con Dios si nosotros no tenemos acceso y conocimiento de su palabra. Y solamente su palabra nos va a dar cuenta de quién quiere o podría engañarnos. Porque sabemos ya de que hay quienes quieren engañarnos. Si Jesús es la palabra, entonces debemos dejarnos abrazar por esa palabra, que ahora no solamente mora en nosotros, sino que quiere arroparnos completamente. A mí me gustan las imágenes. ¿Qué les dice esta imagen? Por favor, no me van a decir que esto es el día de las velitas. No mentira, pueden decirlo si quieren. Las vírgenes sensatas e insensatas. Bueno, estamos, miren que ya solamente con gráficas y con imágenes estamos predicando. ¡Qué bendición! Sí, estamos hablando precisamente de las vírgenes insensatas y de las sensatas. La parábola de las 10 vírgenes. Y la parábola de las 10 vírgenes, de manera hermosa y curiosa, no nos hace sino hablar y recordarnos del evento que históricamente nos han dicho que va a tomar lugar y que va a ocurrir y que va a suceder y que está por suceder. Y ellas son un ejemplo de lo que Dios seguramente encontrará en su retorno y en la venida por su iglesia. Bueno, tenemos entonces que 5 de ellas eran ¿qué? Sensatas. ¿Y las otras 5 eran qué? Insensatas. ¿Y por qué sensatas y por qué insensatas? Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 12. Jesús hablándole a los discípulos cuando le preguntaron: ¿qué señales
del fin de los tiempos nos vas a contar, Jesús. Dijo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Deténgase allí y aguante un momentico la curiosidad de seguir leyendo. Hasta allí, hasta ese momento, ¿cómo sabemos nosotros por qué unas eran sensatas y por qué las otras eran insensatas? No lea, no haga trampa, no lea más. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hasta ese momento no nos han contado nada, pero ya nos dijeron que la mitad era insensata y la otra mitad era sensata. Sigamos en el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces, ¿qué las convirtió en insensatas? No tener aceite. Ok, no tener provisión, no estar llenas. Sigamos, versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Miren que el problema no fue de que se durmieron. Es que uno podría decir, ay, están esperando al esposo, ¿por qué se van a dormir? Tan perezosas. ¿Cierto? En algún momento inclusive el Señor Jesús a los discípulos cuando los invitó a orar, que les dijo, venga, vamos a orar. Y salió, los encontró durmiendo y le dijo, ay, ustedes tan perezosos, no son capaces de orar ni una hora. Pero uno se queda como con esa convicción de que, uy, es que ya se durmieron y no podían dormir. No, el problema no fue que se durmieron. El problema no fue que era de noche. Lo que sucede es que las sensatas estaban tranquilas, tan tranquilas y tan relajadas estaban, que ellas dijeron, no importa la hora que venga, nosotros tenemos aceite. Pero las otras, las insensatas, ojo, tenían lámparas. Todas 10 tenían lámparas. O sea que tenían el prerequisito. Pero el requisito principal para que la lámpara funcione indefinidamente es el aceite, la unción. Y esa nos la da lo que dijo el Espíritu Santo por boca de Jesús. Les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo que nos va a llenar y que nos va a contar toda la verdad. Esa unción del Espíritu Santo mantiene encendida la llama de nuestro corazón, para que en todo momento podamos tener alumbrada su palabra. ¿Cuál palabra? La que mora dentro de mí. Que la Escritura dice que el Señor la escribió en nuestros corazones. Dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Ahora, aquí hay dos tipos de creyentes. Aquí prácticamente hay dos pueblos. Y Dios quiere que nosotros nos identifiquemos con la sensatez de la llenura que alumbra por medio de su palabra. ¿Por qué? Dice que a la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Todas estaban esperando la segunda venida. ¿Recuerdan que les hablé de la crónica de una muerte anunciada? En realidad estamos hablando de crónica de una venida anunciada. Todas estaban expectantes. Con sus lámparas, ay, no la compraste, ay, en la promoción de Jumbo, ay, no, yo la compré en Falabella, ay, no, yo fui al centro porque salía más barata. Todas estaban contentas con sus lámparas, pero el problema no era tener lámparas. La lámpara sin aceite no servía. Pero hasta ese momento había alguna que no tuviese aceite. No, todas tenían. Todas tenían aceite. Hasta ese momento todo claro, ¿cierto? Todas tenían palabra, digamos. Pero recordemos que Jesús advirtió de que podían ser engañados. Y si pudieran ser engañados es porque la palabra, el aceite con que estuviesen llenando sus lámparas, es probable que no fuese el que provenía de Dios. Y esto nos lleva a tener supremamente cuidado, mucho cuidado, con a quién estamos oyendo. Me incluyo, nos incluimos. Usted tiene que tener sumo cuidado con el que se para enfrente
a decirle algo de parte de Dios, con el que el audio que le llegó, el mensaje que le llegó, la prédica que le llegó, el texto que le llegó, no porque diga que viene del grupo cristiano, fraternidad cristiana del universo, entonces usted dice, ay, si esto viene de parte de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque eso para nosotros identifica el tipo de aceite con que estamos llenando nuestra lámpara. Si ese aceite no es el que viene de parte de Dios, que es el que permanece con una llama encendida constantemente, no nos vamos a encontrar esperando que venga la segunda vez, pero que la lámpara no tenga el aceite que necesita. Dice que, miren ustedes de manera curiosa, las imprudentes, las insensatas, dijeron a las prudentes, ay, vení, ay, vos estás mala cristiana, vos estás mala hermana, ay, ¿no nos vas a dar aceite? Y las otras fueron sabias, ¿ok? Y con esa sabiduría que utilizaron para responder, nos dan a nosotros una enseñanza. Les dijeron, vayan ustedes y compren. Y la pregunta es reflexiva y puede ser hasta capciosa. ¿Se puede comprar la palabra? Sin precio la ganó el Señor Jesús para nosotros. Pero ¿podríamos nosotros ir a una iglesia a comprar palabra? ¿Podría una persona porque da diezmos o porque da ofrendas llegar y decir, no, mire, señor pastor, es que a mí me parece que la otra semana usted debería predicar de esto? Y si no lo tiene las agallas para hacerlo, seguramente podría encontrar la forma de llegar a sitios donde solamente le predique una palabra que quiere escuchar. Y eso es, sin palabras más, palabras menos, comprar palabra. La escritura nos dice de que allá les dijeron, vayan y compren. ¿Y por qué no lo trajeron desde un principio? ¿Por qué no venían llenas para no tener que comprar? Porque, ojo, en la compra, en la oferta y en ese juego de oferta y demanda, significa que muchos van a tener muchas cosas que ofertar. Y van a encontrar, ustedes y yo, si nos decidimos a mirar internet o a recibir cuantas cosas nos mandan, porque a todos estoy seguro que nos mandan, no solamente cadenas de oración. Si nos hiciéramos la conversión, tratando de identificar qué es lo que nos venden, en muchas ocasiones quieren vendernos la palabra. En muchas ocasiones, palabra suena con cosas de verdad. Suena con algo que uno dice, ay, esto es de la palabra. Pero Dios nos ha dicho a nosotros que tenemos que escudriñar qué es lo que nos están vendiendo. Porque eso puede significar la diferencia entre un aceite que me dure encendido o me vendieron fue agua envasada en aceite. Y cuando yo eche el agua dentro de la lámpara, ¿qué es lo que me va a prender? Absolutamente nada. Estas figuras de vírgenes, sensatas e insensatas, muestran a los dos pueblos de Dios. Y digo los dos, aunque la escritura nos dice que el pueblo escogido es el pueblo hebreo, pero por la demora de ellos en recibir al Señor Jesús, se nos fue abierta a nosotros una ventana en la cual fuimos ingresados como iglesia. Ellos desecharon o desdeñaron la figura del Espíritu Santo, al punto que inclusive blasfemaron contra él. El Señor Jesús les dijo que quien blasfemara contra el Espíritu Santo no tendría perdón. Nos encontramos con que unos preparados, esperando la venida, vino y no se dieron cuenta. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a nosotros, a la iglesia, a ustedes y a mí, que Dios nos ha llamado y nos sacó de ese lodo cenagoso, cambió nuestro corazón, cambió nuestra alma y que puso su palabra a morar dentro de nosotros, a nosotros, la escritura dice la escritura, que hemos sido llenos con el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a toda verdad y al que debíamos consultar ante todo y ante todos. Les dije ahora, la primera persona que ustedes deberían
no interrogar, pero sí es hacer un escrutinio de qué es lo que está diciendo, es el que les está hablando. No debería por qué existir una baja de guardia, porque yo conozco a Andresito, sí, él vive allá en la quinta, el de la Butrera, del Calvito, sí, ese es buena gente. Entonces por él podemos creer lo que nos está diciendo. No es así, no funciona así. No es porque tan agradable o qué tan carismático sea la persona. Es qué nos está diciendo. Y si lo que nos está diciendo suena agradable a mis oídos, yo lo quiero comprar, pero lo compro y me va a durar. ¿Va a permanecer esa palabra en mi vida dándome las ganas, la lucidez para yo hacer y tomar mis determinaciones? ¿O es una de esas palabras, lo sé porque lo viví, que cuando uno sale de la congregación uno dice, uy, sí, yo, que aparezca el diablo, que lo pateo ya mismo porque estoy lleno, estoy con poder? Pero caminó 2 cuadras más y como que se desinfló. Ya al otro día ya no se acuerda cuál fue la palabra que le dio tanto poder. Porque cuando solamente se nos habla al alma, se nos está vendiendo la palabra. Y el alma tiene que ser ministrada, pero ministrada por Dios desde adentro de nuestro espíritu. Si el alma solamente es ministrada por las cosquillas que nos hacen lo que nos dicen, cuando eso que nos dicen pase a ser cosquillas, el alma vuelve al mismo estado del que estaba antes de escuchar aquello que quería escuchar. Es que yo voy allá porque es que los miércoles siempre hablan de, qué sé yo, de sueños e interpretación de sueños. Entonces, quiero ser profeta. Pero cuando no hablan de eso, no, yo no voy. Me cuentan cuando vayan a hablar de sueños. Dios no funciona así. La palabra que Él dio para nosotros está morando dentro de nosotros, pero para que lo identifiquemos a Él. Para que no nos encontremos como los discípulos mirando para arriba, cuando en realidad lo que tenemos que estar mirando es para adentro, a la palabra que Él nos dio. Tenemos que tener sumo cuidado, porque han anunciado tanto tiempo la segunda venida del Señor, que pareciera que es paisaje en muchos casos. Yo ya escuché a mi abuelita siempre decía lo mismo, mi abuelita ya murió. Entonces, pues ya que, yo como que eso no lo creo mucho. Y resulta de que estamos cada vez más cerca y más cerca del cumplimiento de las profecías y de lo que Dios dijo. E insisto sobre esto, si cumplió acerca de la muerte de su hijo, va a cumplir acerca del retorno de su hijo. Y ustedes y yo tenemos que estar listos para que esto sea así. ¿Y cómo vamos a estar listos? Con nuestras lámparas llenas de aceite. No importa que estemos durmiendo en términos de horas, porque el problema no es dormir, acostarnos a dormir. El problema es que en nuestro espíritu haya sueño. Mientras estemos con nuestro espíritu dispuesto, como dice la Escritura, podemos tener lugar para que la carne no nos domine ni nos dicte qué es lo que tenemos o qué es lo que no tenemos que hacer. Las señoritas se encontraron con una posibilidad. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez o hizo el ejercicio de tratar de mirar al sol o cuando había uno de esos eclipses? ¿Qué era lo que le decían a uno que uno podía hacer para mirar un eclipse? ¿Recuerdan? Era una radiografía. ¿Y por qué una radiografía? Una ponía y entonces Miren que la acción no es tan loca. En realidad lo que uno está buscando es un método de contraste. Una radiografía, lo que es eso. Un método que contrasta para poder ver lo que hay dentro. Una tomografía. Lo meten a una persona dentro de una máquina, una cámara, y hay un poco de luces que están buscando ver qué es lo que hay dentro. Bueno, nosotros no tenemos otra opción para entender qué es lo que Dios quiere decir que poner la palabra delante de su luz. La lámpara que Él espera que todos tengamos para poder estar listos cuando Él retorne, es la que nos da a nosotros luz y que podamos ver lo que la radiografía diría. Cuando alguien me habla y me dice, y yo pongo eso a la luz de la palabra,
va a quedar manifiesto si eso es palabra de Dios o si eso simplemente es una palabra del hombre que quiere motivarme para que yo siga sintiéndome muy bien, pero tal vez mi lámpara tenga un rotico y se esté cayendo todo el aceite que debe tener adentro. Aquí está la figura, pues una figura de Jesús. Ustedes quieren quitarle la barba, quiten la barba, póngasela 3 días, póngasela de 1 mes, quítele barba, póngale barba. Simplemente lo que pretendíamos mostrar aquí es que debe haber una radiografía de lo que nosotros leemos, escuchamos y recibimos de quienes dicen venir de parte de Dios. No hay otra manera de saber si lo que nos dicen es de Dios o no es de Dios. No es la persona, no son las circunstancias las que nos hacen seguir y estar seguros de que estamos delante del camino de Dios. Y acabamos con esto, con el tema de interpretar gráficas. ¿Cuál sería la escritura que nos dice qué es lo que significa eso? ¿Lámparas son los pies? Ustedes están muy sobrados. La del lavado de los pies de Jesús. Bueno, podría ser lavado de los pies o podríamos decir que lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Ok? Ahí vemos la figura regordeta del piecito del bebé parada sobre la escritura, alumbrada con una lámpara. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. La palabra alumbra el camino por donde debemos caminar. Para que no nos encontremos entonces mirando para arriba, esperando que los dólares caigan, que caiga el novio o la novia, que caiga la casa, el carro o la beca, y lo que pasa es que lo puedes aplastar. Varones hermanos, les preguntaron los ángeles, ¿por qué estáis mirando todavía al cielo? La palabra es a donde nosotros tenemos que dirigir la mirada y el encuentro con nuestro Señor Jesús. La invitación entonces es a que le permitamos a Dios que nos muestre. Ustedes y yo tenemos más palabra guardada en nuestro corazón de la que creemos. Completamente seguro, porque estoy seguro de que en nosotros el Espíritu Santo ha obrado, sembrando y sembrando palabra. Y Él es la luz que nos va a dar la identificación de qué quiere que hagamos. No tome ninguna decisión apresurada. No diga sí ni no al respecto de algo que le hayan propuesto o que le vayan a proponer. No diga, esta es la oportunidad que estaba esperando desde hace 25 años. Uy, tengo 50 y me estaba quedando un poquitico ya queda para casarme. Apareció el que era y este es. No tome decisiones apresuradas. No importa qué tan malas o qué tan buenas sean las circunstancias que tiene enfrente, siempre tomes el tiempo de pasar la circunstancia como radiografía por la palabra de Dios, para ver qué Dios le dice. Y entonces usted va a tomar la decisión de qué es lo que debe o lo que no debe hacer. Vamos a orar entonces con acción de gracias. Padre, tu misericordia con nosotros es infinita, lo sabemos y por ello te damos mil y mil gracias, Señor. Declaramos y confesamos que nos hemos equivocado, Padre, hemos pecado, hemos escuchado o hemos puesto en muchas ocasiones nuestras esperanzas en aquello que perece o en personas que son de carne y hueso, Señor, que con buena o mala intención se equivocan, pero en ti podemos confiar, Señor. Sabemos que eres fiel y tu fidelidad permanece aunque nosotros seamos infieles. Gracias por permitir que la lámpara que tú has puesto dentro de nosotros, que acompañaste de aceite con tu Espíritu Santo, Señor, tu lámpara, tu palabra y el aceite, tu Espíritu Santo que nos llena, Señor, en todo momento alumbre nuestro caminar, nuestro pensamiento y lo que sale de nuestra boca, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.